Cuento, 1982, el año en que se me cayó todo. Autor, Alejo Eldipa. Parte 1, un chico de 11 años en 1982. Nací el 4 de febrero de 1971, en 1982 tenía 11 años. A esa edad uno todavía cree en lo que dicen los diarios, los maestros y los padres. Vivíamos en el barrio Luz y Fuerza de Isidro Casanova, en un departamento del 9º piso que para un chico parecía enorme. Tenía sus ventajas, la vista, el viento fuerte en verano, sin saberlo, servía como punto estratégico para los problemas logísticos de los Reyes Magos. El barrio era un complejo familiar con edificios rodeados de espacios verdes. Para los adultos eran áreas parquizadas, para nosotros, lugares donde jugar a la pelota o, en mi caso, juntar pasto para alimentar a 3 camellos que cada 6 de enero llegaban desde Oriente hasta La Matanza. En aquel entonces cursaba la primaria en la escuela número 73, Arminda Chiesa, en San Justo. Era una escuela pública de guardapolvos blancos, recreos ruidosos y compañeros que parecían saber siempre más que uno sobre los misterios del mundo. Hasta ese año mi vida transcurría con una lógica clara. Los adultos sabían cosas, los chicos aprendíamos y el mundo funcionaba según reglas indiscutibles. Si en la televisión o en el diario decían algo, era verdad. Y si los padres explicaban cómo funcionaban Papá Noel, los Reyes Magos y el ratón Pérez, también tenía que serlo. Pero 1982 fue un año difícil, en pocos meses descubrí que Argentina podía perder una guerra y que Papá Noel no existía. Parte 2, la escuela y la primera noticia. La noticia llegó como llegan muchas cosas en la infancia, de golpe y sin demasiadas explicaciones. Una mañana me puse el guardapolvo blanco y salí para la escuela como cualquier otro día. Caminé las cuadras habituales y llegué a la escuela número 73, Arminda Chiesa, en San Justo, sin sospechar que ese día no iba a ser igual a los demás. Era el 2 de abril de 1982. En la escuela se respiraba un clima extraño. Los maestros hablaban entre ellos en voz baja, los porteros escuchaban la radio más fuerte de lo normal y algunos chicos repetían frases escuchadas en sus casas. En algún momento alguien dijo lo que todos empezábamos a entender a medias: Argentina había recuperado las Islas Malvinas. A los 11 años uno no entiende del todo lo que significa una guerra, pero sí el entusiasmo de los adultos. Los diarios hablaban de recuperación histórica, la televisión mostraba banderas y multitudes, y en muchas casas se repetía que el país vivía un momento importante. Aquello era una aventura lejana. En el aula, entre curiosidad y confusión, repetíamos lo que escuchábamos en casa o en la televisión, tratando de entender por qué el país hablaba de unas islas que hasta ese momento, ni me había enterado de su existencia. Durante un tiempo pareció que todo marchaba bien. Al menos eso decían los medios, transmitiendo seguridad y una causa que parecía justa. Para un chico de 11 años, aquello sonaba lógico. Si los adultos lo decían y la televisión lo repetía, debía ser cierto. Pero ese mismo año iba a enseñarme algo que no sospechaba, que no todo lo que dicen los diarios o los adultos es necesariamente verdad. Parte 3, cuando descubrimos que no estábamos ganando. Durante meses, los diarios y la televisión indicaban que las cosas marchaban bien. En casa compraban la revista Gente y yo miraba fotos de soldados sonrientes. Los titulares transmitían una sensación de control, como si el resultado estuviera asegurado. Para un chico de 11 años la lógica era simple: si la televisión decía que ganábamos, era verdad. No había motivos para dudar. Pero el 14 de junio de 1982 esa lógica se rompió. Argentina se rendía en Malvinas. Recuerdo, más que el enojo, el desconcierto. ¿Cómo habíamos perdido si decían que estábamos ganando? Con el tiempo uno aprende sobre la potencia militar de Gran Bretaña, la juventud de nuestros conscriptos y la manipulación de la información. Pero en ese momento yo solo entendía que algo no encajaba. Habíamos escuchado que todo iba bien y, de pronto, la guerra terminaba en derrota. Años más tarde comprendería que muchos argentinos vivieron ese mismo impacto, la distancia abismal entre el relato oficial y la realidad. Fue la primera vez que sospeché que las cosas no siempre eran como las contaban. Aunque faltaba poco para que esa sospecha recibiera un golpe mucho más personal. Si descubrir que un país pierde una guerra es una sorpresa grande, descubrir que Papá Noel no existe puede resultar todavía más desconcertante. Parte 4, la revelación en el aula. Si 1982 ya era un año extraño,
el golpe final no llegaría en un noticiero, sino en el lugar menos esperado, el aula. Era casi fin de año, las clases terminaban y las charlas en la escuela número 73, Arminda Chiesa, giraban sobre un tema serio. ¿Qué le pediríamos a Papá Noel? No recuerdo qué juguetes pedían o qué dijeron los otros, yo hablaba con una seriedad absoluta, convencido de algo real. Pero, de pronto, noté con desconcierto que las risas de mis compañeros empezaron a cerrarse sobre mí. ¿En serio crees en Papá Noel?, preguntó uno. Yo respondí que sí. Estaba absolutamente convencido, durante 11 años había escrito cartas y los regalos siempre aparecían. La evidencia era sólida. Pero las risas siguieron mientras yo intentaba convencerlos de que estaban equivocados. Hasta que un compañero, Alejandro Torres, sentenció con una frase que aún recuerdo. Déjenlo, pobrecito, todavía cree en Papá Noel. El aula se llenó de carcajadas. En ese momento apareció una sensación perturbadora, la sospecha de que todos sabían algo que yo ignoraba. No fue una revelación inmediata, no salí de la escuela convertido en un escéptico. Al contrario, volví a casa convencido de que ellos se equivocaban. Pero también llevaba una duda pequeña e incómoda que nunca antes había tenido motivos para formular. ¿Y si tenían razón? Parte 5, el detective del barrio Luz y Fuerza. Volví de la escuela con una mezcla de enojo y confusión. No estaba dispuesto a aceptar lo que decían mis compañeros, durante años el sistema había funcionado, uno escribía una carta y aparecían los regalos. Pero la frase de Alejandro Torres había dejado una grieta. Decidí investigar por mi cuenta. Así empezó mi breve carrera como detective en el barrio Luz y Fuerza. Nuestro departamento en el 9º piso era un lugar estratégico. Esperé a que nadie mirara y recorrí cada rincón con atención de investigador. Abrí placares y revisé estantes que normalmente no me interesaban. La lógica era simple, si Papá Noel existía, todo debía estar en orden, si no, en algún lado aparecería la prueba. El momento decisivo llegó en la habitación de mis padres. Me agaché y miré debajo de la cama. Ahí estaba. No era un reno ni un trineo, sino algo mucho más concreto. Mi regalo de Navidad. Yo había pedido un disfraz del zorro, el de Guy Williams de la televisión. Allí estaba el traje, prolijamente guardado, esperando el momento de ser entregado por el sistema logístico más famoso del mundo. En ese instante entendí dos cosas: mis compañeros no estaban equivocados y el problema era mucho más grande que Papá Noel. Alguien había sostenido una mentira organizada durante años. En ese momento supe exactamente a quién tenía que interrogar. A mi viejo. Parte 6. El interrogatorio familiar. Tras hallar el disfraz del zorro, enfrenté al principal sospechoso. Mi viejo. Lo encaré con la seriedad de un chico de 11 años ante una conspiración internacional. Fui directo. Papá. Papá Noel no existe, ¿no? Mi viejo no buscó excusas, simplemente confirmó que era verdad. En ese instante, el primer pilar de mi mundo infantil se derrumbó. Pero si una parte del relato era falsa, debía revisar el resto. ¿Y los Reyes Magos?, pregunté. Tampoco, respondió. ¿Y el ratón Pérez? Tampoco. En minutos, 3 instituciones fundamentales desaparecieron de mi realidad. Pero me quedaba una duda logística que me indignaba. Durante años, en los espacios verdes del barrio Luz y Fuerza, yo había recolectado pasto fresco para los camellos. Miré a mi mamá y solté la pregunta que me quemaba. ¿Y el agua y el pasto que yo juntaba, qué hacían con eso? El agua la tirábamos en la pileta, confesó ella. Y el pasto, lo tirábamos por la ventana. Por la ventana del 9º piso. Allí comprendí lo absurdo: recolectar alimento para animales imaginarios que jamás pasarían por un edificio de Isidro Casanova. Aquel día, mientras las tragedias se acumulaban, surgió una duda razonable: si me habían mentido con Papá Noel, ¿qué más podía ser mentira? Parte 7. El escándalo del pasto. Si descubrir que Papá Noel no existía ya había sido un golpe fuerte, lo que vino después terminó de convertir toda la situación en algo mucho más absurdo. Porque cuando uno es chico puede aceptar que un señor vestido de rojo que vive en el Polo Norte sea una historia inventada. Incluso puede aceptar que 3 reyes lleguen desde Oriente siguiendo una estrella.
Pero hay cosas que son más difíciles de procesar cuando uno empieza a mirar los detalles. En mi caso, el detalle era el pasto. Durante años yo había cumplido con absoluta responsabilidad una tarea que consideraba fundamental para el buen funcionamiento del sistema. Cada 5 de enero salía a los espacios verdes del barrio Luz y Fuerza de Isidro Casanova, recorría las zonas parquizadas y juntaba pasto para los camellos de los Reyes Magos. No cualquier pasto. Pasto fresco. Pasto digno de animales que venían viajando desde Oriente después de cruzar desiertos, mares y, aparentemente, también el conurbano bonaerense. Yo lo dejaba prolijamente preparado junto con un recipiente con agua. Porque si uno iba a recibir visitas tan importantes, lo mínimo que podía hacer era ofrecer algo de comida y bebida para los animales. El problema es que, después del interrogatorio familiar, la escena empezó a adquirir otra dimensión. Porque los camellos no existían. Durante años yo había salido a juntar pasto para animales imaginarios y la solución logística de mis padres para deshacerse de la evidencia por la ventana del comedor. Yo juntaba pasto con dedicación, convencido de que estaba colaborando con un sistema mágico internacional, y en realidad mi madre estaba participando de lo que hoy podríamos llamar la primera descarga aérea de pasto para camellos inexistentes en el partido de La Matanza. Fue entonces cuando empecé a sospechar algo que con el tiempo se volvería una teoría bastante sólida. Tal vez la conspiración más grande de la historia no tenía que ver con gobiernos, servicios secretos ni extraterrestres. Tal vez tenía que ver con los adultos y los chicos. Parte 8. Consecuencias psicológicas. Tras aquel año, algo cambió en mí. No fue dramático, pero descubrí que 3 instituciones fundamentales de la infancia se sostenían sobre una mentira colectiva. Papá Noel, los Reyes y el ratón Pérez, ese odontólogo independiente de la economía dental, colapsaron en una semana. Para un chico de 11 años, no es un detalle menor. Empecé a mirar el mundo con alerta permanente. Si padres, maestros y medios coordinaban una conspiración global tan compleja, los adultos eran capaces de todo. Ni la CIA lograba tal nivel de eficiencia. Además, comprendí lo más injusto, el financiamiento salía del presupuesto familiar. Mis padres compraban los regalos y luego fingían sorpresa, una verdadera estafa piramidal doméstica. El efecto más duradero fue una tendencia a revisar todo, a buscar pruebas y desconfiar de las versiones oficiales. En la vida adulta uno descubre tramas políticas o mediáticas más serias, pero ninguna tan impactante como aquella primera gran mentira que incluía a un señor de rojo, 3 tipos en camello y un ratón internacional. Parte 9, 30 años después. Muchos años después, cuando la infancia ya quedaba lejos, ocurrió el reencuentro. Habían pasado décadas desde los días en la escuela número 73, Arminda Chiesa, y cada uno tenía su vida, pero al vernos las historias regresaron de inmediato. En medio de la reunión, apareció el nombre que yo esperaba. Alejandro Torres. Lo miré y le solté algo que guardaba hacía años. Vos me cagaste la infancia. Entre risas, le recordé la escena en el aula y su frase lapidaria. Déjenlo, pobrecito, todavía cree en Papá Noel. Alejandro sonrió y me dio un cierre inesperado, ni siquiera se acordaba. Para Alejandro Torres había sido un comentario al pasar, olvidado con la facilidad de 1000 anécdotas escolares. Para mí, en cambio, ese momento fue exacto, el inicio de la sospecha de que el mundo no funcionaba como me lo explicaban. Terminamos riéndonos. Con los años uno entiende que esas escenas dramáticas a los 11 años se vuelven relatos queridos. Aunque hay algo curioso. Alejandro Torres tenía razón. Solo que yo tardé unos días más que el resto en descubrirlo. Parte 10, Epílogo, las verdaderas conspiraciones. Con los años descubrí que el mundo desborda conspiraciones, políticas, económicas o teorías extravagantes sobre sociedades secretas y gobiernos ocultos. Al crecer, uno aprende que la realidad es bastante más compleja de lo que imaginaba en la infancia. Pero hay algo que sigo pensando hasta hoy. Ninguna de esas conspiraciones fue tan perfecta como la primera que conocí. Porque la de Papá Noel, los Reyes Magos y el ratón Pérez no la organizaba un gobierno ni una agencia secreta. Era algo mucho más grande. Participaban padres, tíos, abuelos, vecinos, maestros, kiosqueros, la televisión, las películas, los dibujos animados, prácticamente toda la sociedad adulta. Era una operación perfectamente coordinada. Durante años todos sostenían exactamente la misma historia, con una logística impresionante,
regalos que aparecían en diciembre, camellos que supuestamente recorrían medio planeta cada enero y un ratón con una agenda odontológica más organizada que la de muchos dentistas. Y lo más increíble de todo era que nadie se disculpaba jamás. Los chicos descubríamos la verdad tarde o temprano, pero el sistema seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Los adultos simplemente esperaban que algún día nosotros también pasáramos al otro lado y continuáramos la tradición con la siguiente generación. Por eso, ante cualquier conspiración actual, recuerdo la primera, la que descubrí en la escuela número 73, siguió bajo la cama de mis padres y terminó con mi mamá confesando que tiraba el pasto por la ventana del 9º piso del barrio Luz y Fuerza para borrar la evidencia de unos camellos que jamás pasarían por Isidro Casanova. Después vinieron otras revelaciones. Con el tiempo entendí muchas cosas sobre la política, la historia y el mundo en general. Incluso entendí mejor lo que había pasado en Malvinas en 1982, ese mismo año en el que yo también estaba descubriendo que algunas historias que parecían completamente ciertas no lo eran tanto. Quizás crecer consiste un poco en eso. En aprender que el mundo es más complejo de lo que parecía cuando uno tenía 11 años. Pero también en entender que algunas mentiras no nacen de la maldad, sino de algo mucho más simple, las ganas de que, durante un tiempo, los chicos puedan creer en algo mágico. Aunque después, inevitablemente, alguien en un aula diga la frase que termina con todo. Déjenlo, pobrecito, todavía cree en Papá Noel. Si te gustó este cuento te invito a que te suscribas al canal. En este canal además de mi obra literaria, podrás encontrar también, mis trabajos como actor, guionista y director audiovisual. Abajo te dejo el link para que puedas descargar el libro. También te invito al canal Mis Canciones donde podrás escuchar las canciones que he creado, con letras de mi autoría y música realizada con inteligencia artificial. El link para que te suscribas a ese canal también está en la descripción del vídeo. Cada reproducción, cada like, cada comentario y cada vez que compartís mi trabajo ayudan muchísimo más de lo que imaginas. Son pequeños gestos que me motivan a seguir creando y soñando. Y si al terminar este libro sentís el deseo de colaborar con un aporte voluntario, podés hacerlo al alias, Aleholdipa. No importa el monto, toda ayuda suma y se recibe con enorme gratitud. Gracias de corazón por acompañarme en este camino. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, distribuida o transmitida por ningún medio sin autorización previa de la autora, salvo citas breves con fines de reseña o estudio.